este, no tengo absolutamente nada que ver con Putin y su régimen, soy un hombre de las ideas de la libertad en lo político y en lo económico. Así que estoy bien lejos de eso. Pero lo que yo les voy a dar a ustedes, pretendo darles, es un análisis desde el punto de vista profesional mío de cómo están sucediendo las cosas en Ucrania, que son, a mi juicio, bastante distintas a lo que en general recibimos, sobre todo en Argentina y en algunos otros lugares. A esas voy a basarme en dos partes. Una primera donde voy a estar hablando de las cosas que se dijeron que podían llegar a suceder en esta guerra y qué es la que han sucedido. Y después le he agregado un análisis de los materiales militares que últimamente se han confirmado, esto tiene un atraso de 5 o 6 días, se ha confirmado que va a recibir Ucrania, y voy a hacer mi crítica a eso, a ver qué tipo de material está recibiendo o va a recibir Ucrania, y qué significa eso desde el punto de vista de lo que se puede esperar hacia adelante, y de aparte de los actores que provean esos materiales a Ucrania. Desde ya, si me quieren interrumpir en cualquier momento de mi charla, para mí va a ser un gusto, no tengo ningún problema, y si no me interrumpen, al final charlamos de los temas que haya expuesto o que no. Voy a apoyar en una serie de placas, así las menciono yo, que no tienen ninguna escritura larga que vaya a dormir a nadie, que son mapas, gráficos y algunas fotos de materiales sobre el final para poder tratar de ser más gráficos. ¿Sí? Un segundo, por favor. Ahí vamos. Bueno, espero que ya se les debe estar representando a ustedes esto, la imagen. Lo primero que tenemos acá es el mapa de Ucrania. Ucrania es mucho más grande, casi tiene el territorio de lo que es Francia. Esto para poner en perspectiva lo que estamos hablando. Estamos hablando de un país grande en el continente europeo y que ha sido invadido por Rusia en ese lejano ya febrero de este año, con escasas tropas en función de la dimensión de este territorio. Si ustedes ven acá el cursor, partimos de la base que tenían los rusos ya ocupados desde el 2014 toda la zona de Crimea. Eso pueden preguntarle al doctor Folcher cómo viene la historia con este tema, y gran parte, no la totalidad, de lo que se conoce como el Donbass, que es esa zona al este de Ucrania que limita con Rusia. Vamos a hablar de qué cosas se dijeron que podían pasar y de las que han sucedido, a mi juicio. Vamos para adelante. Lo primero que se dijo, y va a tono con lo que acabo de mencionar, es que Rusia iba por toda Ucrania. Yo no estoy diciendo que en la mente de los planificadores militares de Rusia no hubieran tenido el deseo de hacerse de toda Ucrania. Pero militarmente las capacidades de la Rusia de hoy de hacerse de toda Ucrania están lejos de la realidad, porque no tiene la cantidad de fuerza suficiente Rusia. Tendría que hacer una movilización masiva, no solamente para quedarse con el territorio ucraniano que resta y que no ha ocupado, sino para algo todavía mucho más complejo, que es la tarea que viene después de si eso es exitoso, que es la ocupación de ese territorio y la administración de la población civil. Eso lleva muchísimo tiempo, un esfuerzo gigantesco. Y acá hago una mención que también me parece que es muy importante. Cuando hablamos de Rusia hoy, en este presente, hay muchos que tienden a asociarla a esta Rusia con las capacidades militares que se tenían durante la época de la Unión Soviética. Durante la época de la Unión Soviética, y esto es discutible lo que voy a mencionar, esa Unión Soviética era una potencia de carácter global, o por lo menos aspiraba a ser una potencia militar de alcance global.
Eso desapareció con la implosión, o como lo quieran denominar, de la Unión Soviética, y lo que hoy tenemos hoy es una Rusia que es una potencia militar regional, igual que lo es China, una potencia militar regional, pero que tiene en su relación hacia Occidente y otros enemigos como principal herramienta de disuasión, no sus fuerzas armadas convencionales, es decir, aquellas que están combatiendo hoy en Ucrania, sino a su fuerza estratégica nuclear. Esa es la capacidad dominante de Rusia hoy para ser el actor preponderante en muchas cosas que tienen que ver con la política de seguridad internacional. Esa capacidad nuclear que tiene hoy Rusia es menor en números, en cantidades, a la que tenía la Unión Soviética, pero en calidad, en lo cualitativo, es muy superior a la que, en la calidad, en su modernización, a la que tiene hoy Estados Unidos. Porque Estados Unidos en los últimos 20 años no ha modernizado su capacidad nuclear, está en un proceso de hacer eso, y Rusia en los últimos 20 años y algo lo ha hecho. Y se ha munido de una capacidad nuclear que va desde lo táctico a lo estratégico. Esto lo quería decir para tener en cuenta esto, para otra cosa que viene ahora a continuación. Entonces, desde el vamos, las fuerzas militares convencionales, es decir, no nucleares de Rusia, no están en condiciones de hacerse del control de toda Ucrania. Aquel que les ha dicho que Rusia iba por el control de toda Ucrania, desde el punto de vista militar, a mi juicio, está completamente equivocado, como yo veo este tema. Hacia adelante, la otra cosa que se nos dijo en todo este tiempo es que de acá, de esta conquista de toda Rusia, de toda Ucrania, perdón, íbamos a ver una Rusia que siguiera en su ofensiva y se fuera por Polonia. Por ejemplo, se habla, que estoy seguro que lo han de haber escuchado más de uno de ustedes. Y ya voy a mencionar el otro caso que también se menciona. Este tema también va de suyo con lo que dije antes. No tiene la capacidad militar Rusia hoy para, después de una campaña militar convencional como la que está desarrollando en Ucrania, irse alegremente a conquistar otro país o a conquistar una parte importante de otro país como es Polonia. Y yo pongo acá un tema que, como recuerdo, las campañas del 39 y del 44. El 39, cuando Polonia, lo habrán leído y lo seguro, estoy en presencia de historiadores, es atacada el 1 de septiembre por la Alemania nazi, y pocos días después la campaña de la Unión Soviética sobre Polonia, haciendo una suerte de prensa que iban atacando de dos direcciones diferentes, estoy simplificando, a Polonia. Eso demandó una gran cantidad de fuerzas para que rápidamente Polonia cayera. Y después menciono el 44, porque cuando la ofensiva de los soviéticos empieza a ingresar contra los ejércitos alemanes en el territorio polaco, lo hace con una cantidad de fuerza masiva. Masiva, muy lejos, insisto con esto porque no termina de comprenderse, a mi juicio, en Argentina, con una cantidad de tropas que está muy por encima de lo que Rusia tiene hoy en servicio activo o que debiera movilizar. Así que este es otro tema que a mí me parece que hay que descartarlo, que está en el discurso político, van a escuchar a muchas autoridades internacionales hablando de presidentes, Biden, el señor Johnson en el Reino Unido, hablando de que el primer ministro de Polonia, el presidente de Polonia, que se nos pueden venir, pero la realidad es que no tiene capacidad militar para hacerlo convencionalmente Rusia. El otro aspecto que se ha mencionado es que también, luego de esta campaña exitosa en Ucrania, Rusia va a ir por Suecia y por Finlandia. Y veamos el mapa. Para ir por Finlandia, Rusia tiene las mismas tropas que tiene hoy, más las que podría llegar a movilizar llamando reservistas. Pero todo esto significaría tener que
reconfigurar todo su ejército luego del desgaste de esta campaña. Esto significaría que desde otra dirección, terminado el tema con Ucrania, y Rusia se enfrentara a una nueva guerra contra Finlandia, en un terreno tremendamente complicado, boscoso, que no se permite muy abierto para la maniobra de grandes elementos blindados. Ya tuvo esa experiencia en el año 39, la Unión Soviética contra Finlandia, y no fue una experiencia exitosa hasta que tiempo después, por la masividad de los medios soviéticos, se diera. Pero no está en condiciones de Rusia hacerlo, y mucho menos de hacer una campaña terrestre que pasara por Finlandia y entrara al territorio de Suecia. Otra cosa sería que me dijeran, bueno, van a hacer una operación anfibia para alguna de las islas que tiene Suecia en su mar próximo, pero no tiene ningún sentido hacerlo desde el punto de vista militar, y me parece a mí tampoco desde el punto de vista geopolítico. No ganaría absolutamente nada con esto hoy Rusia. Por supuesto que es totalmente discutible lo que hablo. Y ahora quiero centrarme en otro tema que podría... yo soy de los que piensan que esta guerra se podría haber evitado hace años, no en enero de este año, hace años. Hace años que Rusia viene advirtiendo al mundo occidental que Ucrania, es crítico, vital para la supervivencia de Rusia como Estado. Sáquense de la cabeza las miradas que tengamos nosotros, que podemos decir Rusia puede estar tranquila porque la OTAN no la va a atacar, Rusia puede estar tranquila porque eso no va a pasar. Pero estos países, Rusia, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China, la India, miran las cosas a muy largo plazo. Y nadie puede asegurarle a un país como Rusia qué va a pasar dentro de 40, 50 años. Nosotros vivimos en una sociedad, la Argentina, que el martes de la semana que viene es una distancia estratégica para el planeamiento argentino. Pero no es así en el mundo civilizado, pasa por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo llevo a ustedes que son historiadores, yo utilizo herramientas de la historia. En el siglo XVIII, Carlos XII de Suecia invadió lo que era el Imperio Ruso y llegó hasta Poltava, al sudeste, por acá está, al sudeste de Kiev, y ahí fue derrotado. En el siglo XIX, un conocido de todos, Napoleón, se le ocurrió ir hasta hacerse del Imperio Ruso. Llegó a conquistar la ciudad de Moscú, la capital, prácticamente, y se tuvo que ir. Siglo XX, 2 veces en la Primera Guerra Mundial, los alemanes llegaron hasta Kiev, ocuparon Kiev. Y en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes alcanzaron una línea que iba al norte, desde Leningrado, San Petersburgo, los arrabales lejanos de Moscú y el Cáucaso. Entonces, para la élite de Rusia, no estoy hablando de Putin, la élite que conduce políticamente Rusia, todo lo que tenga que ver con sus fronteras con Occidente, tener espacio de maniobra por si hay una ofensiva de Occidente, tiene mucho que ver con la mirada que tienen de una supervivencia del Estado. Eso es lo que pasa por la cabeza de ellos. Y es por eso que para ellos tener una Bielorrusia que sea, en el caso de Bielorrusia, que es un Estado títere, pero una Ucrania que sea, digamos, amigable para Rusia es vital. Y esto Rusia lo viene advirtiendo. Y desde que en el 2014, cuando invadió y se quedó con Crimea y favoreció con sus tropas lo que sucedió en el Donbass, Rusia ya estaba diciendo, y lo dijo antes, que Ucrania era su límite a la expansión de la OTAN. Y si la OTAN hubiera querido hacer ingresar a Ucrania en su alianza, lo podría haber hecho en fines del 2014, 2015, o en cualquiera de los años que seguían antes del 2022. ¿Y por qué no lo hizo? A pesar de que Estados Unidos, y también creo, si no mal lo recuerdo, el Reino Unido, presionaron porque eso sucediera así. Porque el resto de los socios de la alianza sabían que asimilar a
Ucrania dentro de la alianza era comprar llave en mano el problema con Rusia. Por eso no lo hicieron. Por eso no lo hicieron, porque sabían que compraban este problema. Y este problema se podría haber solucionado si, como dijo en su momento, me parece que uno de los tipos que, a mi modo de ver, más brillantemente ve en el mundo, como es Kissinger, que con sus 95, 96 años sigue estando activo, decía que Ucrania, el futuro de Ucrania, no estaba en ser ni del este ni del oeste, sino en ser un puente entre ambos. ¿Me comprenden? Y eso, por distintas razones, las dirigencias políticas de Occidente no lo vieron. Entonces, cuando ya estamos en esta situación que comenzó la guerra, en la parte inicial de la guerra, en las primeras días, 15, 20 días de la guerra, cuando el cuarto día de la guerra ya se hace el quinto o el sexto, la primera reunión de negociaciones ahí en Gomel, en Bielorrusia, y ya en ese momento Ucrania pide por un alto el fuego, nadie pide un alto el fuego si las cosas le están yendo bien. Ucrania podría haber alcanzado un estado de paz que, mencionando que no iba a ingresar a la OTAN, ver cómo se arreglaba esta situación del Donbass con esas dos repúblicas que generó la Rusia, y que no sé qué paraguas para el tema de Crimea que no se le iban a devolver los rusos jamás, pero podría haber salvado a Ucrania de la destrucción que está sufriendo. Eso no se alcanzó. Y hoy vamos a tener un estado diferente de reclamos que va a tener Rusia luego de esta campaña. ¿Por qué? Porque está combatiendo, porque ha asumido muchos costos, porque ha tenido soldados, tropas muertas, y ya no va a contentarse Rusia con una situación que sea similar o poco mejor a la que había al 24 de febrero de este año. Avanzamos. Lo otro que no va a suceder, y que también muchos medios, e inclusive de una manera a mí me parece absolutamente irresponsable, algunos líderes de países del primer mundo mencionan, es una Ucrania que con el armamento que recibe y el vigor que le da esos equipos, el apoyo político, etc., eche a los rusos del territorio ucraniano. Eso es tener absoluta falta de realismo. No está, y ya lo voy a explicar por qué más adelante, Ucrania no está en capacidad de echar a los rusos del territorio que han tomado. No está en capacidad de hacerlo, no lo tiene. Voy a dar las razones que fundan eso, a mi juicio, más adelante. ¿Qué es lo que posiblemente Rusia busque ahora? Es decir, luego de esta campaña que se viene desarrollando. Y esto es una apreciación de mi parte, que insisto, es discutible, pero creo que tiene mucho asidero en lo que debiera esperarse. Primero es que vaya a ampliar toda la zona del control del Donbass. Al momento de iniciarse la campaña militar, la república esta de Luhansk tenía un control de aproximadamente entre las dos el promedio del 60% del territorio, lo que, que correspondía a los oblats que eran toda esa zona del Donbass. Lo que estoy seguro es que los rusos se van a querer quedar no solamente con esas dos repúblicas fabricadas, sino con el resto del territorio que era del Donbass. Pero hay más todavía. En Kharkov, en esta zona que está acá, una ciudad, la segunda ciudad de Ucrania, clave durante la Segunda Guerra Mundial en muchas oportunidades, en Kharkov ya los rusos están tirando de que van a llamar a algún tipo de referéndum para darle un estatus particular a esta zona, que no sé si será una nueva república, será alguna situación anexada a alguna de estas repúblicas que ellos generaron, no sé, pero eso ya están mencionando. Y después, el lugar clave es el sur, porque desde Crimea los rusos obtuvieron lo siguiente, fíjense lo grave de todo esto. Han obtenido todo el control de la costa, y en profundidad, todo el control de la costa ucraniana sobre el mar de Azov. Todo, absolutamente todo. Mariupol, la toma de Mariupol es
solamente una formalidad a lo que allá habían logrado antes. Y hacia el oeste de Crimea, tienen control en todo el Mar Negro, salvo los 140, 160 kilómetros que los separan a su fuerza de la ciudad de Odesa. Pero en los hechos, hoy ya, y de hace semanas, con la presencia fortísima, reforzada, de la flota del Mar Negro rusa, tanto en el Mar de Azov como sobre todo en el Mar Negro, Ucrania es en los hechos, insisto, un país mediterráneo. Nada ha salido de Odesa ni entra a Odesa en toda esta semana, porque el control del Mar Negro es de Rusia. Entonces es muy probable que los rusos se queden también con este corredor, como mínimo, que comunica a Crimea a través del Mar de Azov con la Rusia continental, lo que le hace que se le acorte toda la línea de comunicaciones, porque los rusos, para sostener a Crimea, tenían que llevarlo por barcos o por el puente que hay sobre el estrecho de Kerch. Pero además, no debiera de extrañarnos, no lo podemos comprobar, pero lo podemos imaginar, que todos estos movimientos medio extraños que hay en la Transnistria, este sector muy, digamos, complicado que tiene Moldova y que es prorruso y donde hay 2 batallones rusos ya instalados de hace rato, no vaya a ser que los rusos, si se les dan ciertas cosas militares que me pueden preguntar después, más adelante, busquen algo que es riesgoso, una comunicación directamente entre la Transnistria con esta parte del territorio, y ahí sí en los hechos el control efectivo de lo que resta del costa sobre el Mar Negro de Ucrania desaparezca totalmente. Entonces, cuidado con que, y esto va a ir creciendo en la medida que no haya un acuerdo de paz cuanto antes. Voy para adelante con, ahora entro a la parte de qué medios le están dando a Ucrania. En todo este tiempo desde que empezó la guerra, el único material militar que le han estado dando a Ucrania es el necesario para sobrevivir, para contener a los rusos, pero no para pasar a la ofensiva. Y esa relación se sigue manteniendo ahora, por lo menos a mi juicio. Quiero marcarles 2 puntos muy claros para mí de entrada. Al inicio de la guerra, entre el día 1 y el día 3 o 4, los rusos borraron de la faz del mar a la pequeña armada de Ucrania, desapareció. En ese mismo lapso, todo lo que era la capacidad operativa seria de la Fuerza Aérea Ucraniana desapareció también, porque lo que están operando los ucranianos es drones o bien helicópteros. ¿Qué quiere decir esto? Y esto, algo más que esto, refuerza lo que les estoy diciendo. De entrada, el presidente, el señor Zelensky de Ucrania, ha estado pidiendo, lo habrán escuchado, una no-fly zone, que alguien le establezca un lugar, digamos, esa medida que es que aviones de combate impidan que los aviones de combate de la Fuerza Aérea Rusa estén en el espacio aéreo ucraniano. ¿Por qué lo pide? Porque no tiene fuerza aérea para hacerlo. ¿Y por qué no se lo dan? Porque hacerlo implicaría colocar aviones de combate de la OTAN en este lugar peleando a favor de los ucranianos, y eso llevaría a una tercera guerra mundial en 1 minuto. Ucrania lo que está recibiendo ahora es más material, más pesado, pero que no cambia la ecuación de ser material que todavía no le da capacidad para pasar a la ofensiva, y que en este paraguas que les acabo de mencionar, de no contar con capacidad aérea propia, no la tiene. Todo el material que está recibiendo, más otro que puede recibir, sin una capacidad aérea propia, no tiene garantía alguna de poder operarlo con cierta seguridad de que puedan ser efectivos. Después, si me lo preguntan, les puedo decir por qué es eso. Acá se ha producido una novedad importante, que es Alemania les va a proveer. Alemania quedó hace unos días atrás en proveerle un número de tanques y de vehículos para combate de infantería, que parecía el número como interesante, lo era, pero a diciembre del 2022.
a diciembre de este año, es decir, dentro de un siglo en términos militares para lo que está pasando ahora. Pero ahora, ante la presión que debe estar recibiendo, le va a entregar en una fecha que no se sabe 50 vehículos de este tipo, que son los Gepard, que son vehículos, parece un tanque, no lo es un vehículo blindado que es antiaéreo, pero que sirve para combatir contra aviones que estén a alturas no muy altas y más bien bajas, y que tiene, acá lo ven, 2 radares, uno de dirección y otro de detección, para operar 50 de esos. Cuidado con después lo voy a mencionar más adelante, pero lo quiero decir, estos tanques no los tiene, este tipo de blindados, no los tiene Ucrania. Y un blindado no es como un auto que uno puede decir, bueno, tiene caja automática o caja manual. Y uno, si ya manejó uno u otro, podrá tener algún tipo de chisporroteo interno de cómo se maneja, ¿no es cierto? Pero va a salir. No es lo mismo con esto. No es lo mismo con esto, porque son diferentes como son los sistemas como que se utilizan en Occidente que los que tiene Ucrania, que básicamente su material es de origen soviético. Y además de eso, uno tiene que no solamente aprender a utilizarlo, sino formar gente para que opere como un equipo dentro del blindado. Y además de eso, ese equipo del blindado tiene que operar en equipo, en agrupaciones más grandes con otros. O sea que no es tan sencillo y algo que se aprende, bueno, vení, subí, encendé y así se dispara. No funciona de esa manera. El otro material que ha recibido, y esto fue en los últimos días, recibió 12 tanques checoslovacos que tenían en reserva ellos, del tanque tipo T-72M1, de los modelos más viejos de este tanque, que estaban en depósito. En depósito. ¿Qué quiere decir cuando los militares a ustedes les dicen, tengo algo en depósito? Que está guardado ahí, y vaya a saber qué tipo de mantenimiento le hicieron mientras estaba en depósito. Vaya a saber cómo están los sistemas de rodamiento, cómo están los sistemas de puntería, cómo funcionan los motores. Vaya a saber uno cómo están. Eso lo recibieron hace unos días y se cree que con algún número similar de vehículos de combate e infantería. Esos 12 tanques es la nada misma frente a la masa de tanques que les puede meter Rusia. Esto es nada, absolutamente nada. La otra que les ha prometido Polonia son 200 tanques, también T-72M1 de los viejos, que seguramente algunos lo debe tener Polonia en operaciones y otros no se sabe, que los va a recibir en algún momento, 200. El número impresiona, es importante, pero serían más o menos alrededor de 2 brigadas, les serviría a los ucranianos para potenciar o regenerar las brigadas de ellos que ya estuvieron en combate, pero voy de nuevo, hay que ver en qué condiciones están. ¿En qué condiciones están para operar? ¿Me comprenden? El otro material así importante que se les ha prometido son radares de vigilancia aérea, dos radares de vigilancia aérea que les ofrece Estados Unidos. Son para detectar aviones de combate o patrullas que estén aéreas del enemigo. Sí, es interesante, pero 2 no cambia nada. Y yo me pregunto, está bien, tengo un radar de vigilancia aérea, ¿y con qué le voy a pegar a esos aviones que están avanzando sobre mí? ¿Con qué fuerza aérea? Sigo. Este sí es un material interesante. Van a venir en algún momento. Son 8 radares, 4 de artillería y 4 de morteros. Los de artillería son los que tienen acá a la izquierda con la pantalla más grande, los de morteros son acá a la derecha. Son radares de contraarmas, se llaman. ¿Qué hacen estos bichos? Estos detectan el disparo cuando está en el aire haciendo su trayectoria, hacen un cálculo en segundos y pueden indicar a las piezas que van a disparar dónde fue originado ese fuego. ¿Me comprenden? Bueno, eso están recibiendo 8. Luego, Estados Unidos dice que le va a entregar 200 vehículos de combate de tipo M113. Este tipo parece importante también el número, pero el M113, yo he utilizado este tipo de vehículos muchas veces, el M113 es un vehículo hecho de aluminio. Todo el blindaje que tiene es de aluminio. Un tiro de un arma de 12,7 milímetros lo atraviesa de lado a lado, de costado.
Esta plancha que ustedes ven acá de madera es un flotador no es un flotador, es una plancha para navegar, se extiende y el vehículo navega, se mueve por un río tranquilo a 4 kilómetros por hora, si está todo bien estanco. Es un vehículo que se diseñó en la década de los 50. ¿Para qué? Para que en el caso de ser utilizadas armas nucleares, este vehículo que transporta 10 soldados en su interior pudiera atravesar estanco la zona radioactiva y después hacer desembarcar a las tropas para pelear u ocupar otro lugar. Pero no es un vehículo de combate para enfrentarse contra tanques ni contra ningún arma antitanque relativamente moderna. Los británicos sí le van a proveer también, en algún momento, 35 vehículos de combate Spartan. Es un vehículo que ya no usan los británicos, que también seguramente está en depósito. Tratándose de los británicos, seguramente esté en mejores condiciones que muchas otras cosas que estén en depósito, pero 35 de estos no les va a cambiar la vida a los ucranianos. Sí, los checos les van a entregar 56 vehículos de combate, como que es el PBB 501. Este vehículo, presten atención a la imagen, es un vehículo de combate para infantería. Los soldados van metidos acá adentro, es muy incómodo, muy pequeño, poco ergométrico, muy incómodo. Fíjense, por favor, acá al costado, tiene como unas troneras, ¿ven que son como unas tapitas? En un caso está una levantada, en la otra está encerrada. Acá hay otra más. Acá el soldado abre esto desde el interior, puede sacar su arma y disparar al bulto, porque se imaginan que moviéndose acá adentro, la puntería es 0. Y acá se ven, presten atención, acá arriba, a ver si me sale el cursor, acá está, ven, estos se llaman episcopios, y son como los periscopios de un submarino. Bueno, acá el soldado puede ver desde el interior qué hay afuera, sin abrir la tronera, para ver si tiene que disparar o no. Esto le puede ser de interés a los ucranianos porque este tipo de vehículos los han utilizado ellos antes, porque son de origen soviético. También aplica a los generales de la ley que yo vengo mencionando de en qué estado estarán. ¿En qué estado estarán? No lo sé. No lo sé. Otros equipos importantes van a recibir una cantidad de drones kamikaze, los habrán escuchado hablar más de una vez. También los drones kamikaze son drones como avioncitos tipo de juguete, como esos de aeromodelismo, mucho más sofisticados, que tienen una carga explosiva en la punta del avión, y que estos aviones despegan, o los lanza el soldado, los controla y con una pantalla, y el dron tiene una capacidad para estar girando ahí arriba 20, 30, 40 minutos, depende, y cuando hay un blanco que se ha detectado, el operador lo lanza hacia ese blanco, el dron se larga en picada y choca desde arriba con él y explota. Para pegarle a un tanque en movimiento con uno de estos, ustedes tienen que usar esto masivamente. No se sabe el número de estos sistemas, pero les están entregando. Les van a entregar drones de exploración, que también son drones con cámaras nocturnas o termográficas o de luz natural, para poder detectar el movimiento del enemigo. Piezas de artillería, los norteamericanos le entregaron, en principio le están entregando 18 cañones M777, que es un cañón que ya lleva muchos años en servicio en Estados Unidos. No le están entregando el modelo más actualizado, le están entregando modelos muy viejos de depósito. Es una pieza de artillería que ellos no han utilizado, los ucranianos, y que los norteamericanos están capacitándolos, se supone, en territorio polaco. Y otros países dicen que van a entregar algunos cañones también, aunque los números no figuran. Vehículos a pruebas de minas son vehículos que tienen la forma de esos camiones de caudales y que sirven para transitar con cierta seguridad en zonas donde se sospecha que puede estar minado el terreno, y ese camión no es un tanque, lo que tiene es que si choca contra una mina, tiene altas probabilidades de sobrevivir la dotación, pero no es un vehículo para combatir. Y después piezas de artillería autopropulsadas, es decir, que están montadas sobre un tanque, que promete Francia, Alemania,
y otros, por ahí el Reino Unido también, que hay que ver cómo llegan, ese es un tema que después les puedo explicar, y que ninguno de estos materiales que les están ofreciendo a los ucranianos, insisto, es material que ellos han utilizado antes, es decir, que necesitan capacitación. Capacitación que no se adquiere en 3-4 días, en una semana, perdón, sino que lleva para un cañón de estos, para la dotación de la pieza, los que los van a servir, por lo menos 20 días, pero para que esa pieza pueda estar operando de una manera integrada junto con otras y en conjunto, lleva mucho más tiempo, mucho más tiempo. ¿Qué consideraciones yo clave hago acá? Y voy terminando esta exposición de mi parte. Todo esto que, insisto con algo que les mencioné al principio, todo esto que se les está entregando no suple la carencia de una fuerza aérea táctica, es decir, los ucranianos no tienen una fuerza aérea que aunque sea localmente, les dé seguridad al desplazamiento de los medios que reciben, de las columnas de tanques, de las columnas de convoyes logísticos, de tropas que se mueven, no tienen nadie que les dé cobertura aérea durante el movimiento. Tampoco tienen nadie que en una operación ofensiva, desde el aire, lance fuego contra el enemigo que enfrente. No lo tienen. No lo tienen ni de ellos, ni se los va a dar la OTAN. Tampoco, y carecen también, perdón, de una fuerza aérea que le dé seguridad en todo el espacio aéreo, por lo menos durante ciertos momentos, ni tampoco que le permita llevar fuegos al territorio ruso. No lo tienen. No tienen esa fuerza aérea. Se los está asistiendo con armas que, insisto, aún estas que acabo de mencionar, a mi juicio son armas para resistir y no para vencer, y todo esto, ahí hay una ode más mía, requiere adiestramiento. Adiestramiento no es, insisto, sentarse y encender algo que funcione. Y cierro con esto que me parece que la ayuda que se le está dando de Occidente a Ucrania, los líderes militares de Occidente saben, no se les escapa esto que estamos mencionando acá. No, tienen un discurso que dicen, bueno, vamos a derrotar a los rusos, sacarlos del territorio de Ucrania, hacerles pagar. Lo que me parece a mí lo que están buscando es hacerles desangrar o desgastar lo más que puedan a los rusos en el territorio ucraniano, pero son conscientes, insisto, en mi modo de ver, de que no hay posibilidad en la situación que está Ucrania y con los medios que se le pueden dar de que puedan derrotar a los rusos. El otro aspecto también muy importante, poco considerado en Argentina y que cuando uno lo menciona lo miran y creen que uno está hablando de un tema extraño, es que se está jugando al límite del umbral nuclear. Toda esta guerra se está dando en circunstancias en que Rusia, desde antes de iniciar el conflicto, los combates, y durante los combates, le faltó decirlo en esperanto, ha mencionado que Ucrania es un tema vital para ellos y que están dispuestos a utilizar el máximo de su fuerza, la nuclear, para hacer cumplir sus objetivos. La idea esa que también se suele vender, que Estados Unidos está buscando lograr una derrota de Rusia en Ucrania, para mí es una quimera absolutamente. Y la gran pregunta, a mi juicio, es ¿cuánto más tiempo Ucrania podrá sostener esta situación sin una definición? ¿Cuánto más tiempo, cuánto más castigo podrá absorber Ucrania sin una definición? No lo sé. Eso es algo que pasa profundamente por la idea de los políticos que conducen Ucrania y de su pueblo. Hay una cuestión que no debe escaparse, y aquí con esto cierro. Los millones de personas que se han ido como refugiados no indican solamente que están huyendo de la guerra y de las zonas donde se está combatiendo. Cuando hay tal cantidad de refugiados que no es que salen de una zona del país para buscar refugio en otra del país, sino que están saliendo del territorio nacional, es porque en el fondo esa población no cree que sus autoridades políticas tienen la capacidad de cambiar el estado de cosas. Bueno,
Con esto, Fernando, dejo por acá y me presto para las preguntas que quieran, de todo lo que no hablé o de lo que les dije. Y les agradezco un montón que me hayan escuchado hasta acá. Espero haber sido claro por lo menos en esto, ¿no? Bueno, quisiera entonces abrir el piso a preguntas, ya que somos pocos, no hace falta hacerlas por chat. El que quiera puede hacerla. Sí, hola. Hola, ¿cómo estás? Francisco, mucho gusto, gracias por estar. Yo tengo una pregunta. ¿Rusia no demuestra un poco que como que ha cometido varios errores estratégicos? Lo digo obvio de desconocimiento, sino de lo que puedo llegar a leer. Como que mostró que hay, como que tuvo torpezas. A ver, ¿Entienden mi pregunta? una cosa que me parece que a mí se vende mal es el tema de que esa idea de que la guerra es algo lineal. Es decir, que lo que yo he planificado se va a cumplir tal cual, viste, como cuando uno para esos jueguitos de las fichas de un dominó, y que yo no, porque tengo un problema en las manos, inutilitis, pero esos tipos que paran las fichitas y dejan caer una y hacen no sé, un arabesco, suben, bajan, hacen de todo. Bueno, eso no ocurre porque la guerra es siempre, independientemente del enemigo que enfrente, un choque de voluntades. Y donde las 24 horas del día, el que está enfrente, en términos generales, está pensando cómo voy a afectar tu plan. Y además, tu plan siempre, por más detallado y profesional que sea, es una simplificación de la realidad. Es un modelo que vos utilizás para ver cómo vas a manejarte y que siempre es bueno tener para ver cómo te mantienes en tu activo. Entonces, yo no creo, no compro, porque nadie de los que lo dicen, lo que te voy a mencionar ahora, ha estado en el comando de los rusos o en el comando de los ucranianos. Entonces, cuando te dicen, los rusos querían en 2 o 3 días tomar Ucrania, a mí me parece una locura, no tiene ningún asidero militar, desde mi punto de vista. Ahora, sí me parece que los rusos cometieron un error, dos errores a mi juicio importantes. El primero es haberse emperrado en el tema de Kiev. ¿En qué sentido con el tema de Kiev? En buscar un asedio de Kiev, no creo que en entrar en Kiev, y en eso se centraron demasiado esfuerzo cuando tenían otra situación para hacer. ¿Qué te dicen los rusos? Los rusos dicen que en realidad la operación que se desarrolló sobre Kiev, tanto desde el este y el oeste para encerrarla, era una maniobra de distracción para atraer fuerzas ucranianas ahí e ir destruyéndolas. Puede ser, pero a un costo inmenso, porque los rusos sufrieron bajas en eso. Cuidado, que los rusos tienen un nivel de aceptación de bajas que en Occidente es más raro. Cuidado con eso. Es otra arma en sí misma. Exactamente, pero yo tiendo a creer que se emperraron con eso y cerraron. Ahora, tuvieron el buen tino de que cuando se dieron cuenta que eso no iba más, decir basta, cerramos esto, nos retiramos, y ahí es cuando los ucranianos recuperaron toda la zona al oeste y norte de Kiev y al este de Kiev, porque se retiraron los rusos. Es muy común en las operaciones militares que los mandos militares y los políticos se empecinen en las situaciones que son equivocadas para ver cómo las cambian, porque ahora hacemos una alquimia para que lo que estaba a la derecha pase a la izquierda, más arriba, ahora sí lo vamos a solucionar. Tomar una solución drástica, que es decir, bueno, basta, se acabó esto y nos vamos a meter en otro lado. Esa es la primera. Y la segunda, rápidamente, es que como le pegaron tal paliza a la Fuerza Aérea ucraniana de entrada, prácticamente eso ya no está sucediendo. Prácticamente la Fuerza Aérea rusa desapareció del mapa y confiaron que el apoyo de fuego que les daban las masas de artillería, cohetes y sistemas de misiles que tienen los rusos iban a alcanzar para todo esto. Y me parece que ese fue un error importante de parte de los rusos. Bien. Si hay alguna... Tengo otra igual. Yo Dale, Francisco, dale. Sí, perdón. No, pero algo que me llama la atención y que Rusia avisa, ¿no? Que va a atacar, están esperando, como decía usted. ¿Por qué no se preparan
los ucranianos? ¿Por qué no le envía? Eso tampoco me queda. ¿Por qué esperaron tanto a mandarle a Ucrania lo que tienen en depósito? Porque esos Gepard son viejísimos. No lo sé. ¿Por qué? Porque creo que... ¿Pensaron que iba a ser una declaración de guerra? No, no, a ver, yo creo que hay algo más profundo acá atrás. Yo creo que cuando te dicen la OTAN está unida en su decisión de operar contra los rusos, a mí yo no me lo creo. No lo creo para mí. Y creo que hay matices de diferencia con lo que piensa el señor Macron, de lo que piensan Johnson y Biden. A mi juicio, Biden sobreactuó este tema. Biden viene de una presidencia, y ojo que no soy alguien admirador de Trump, no tengo nada que ver con eso. No, pero se notaba que la tenía un poco. En los últimos tiempos se notaba que tenía una conciencia de lo que estaba pasando con Rusia a diferencia de Biden. Sí, por más loco que lo veamos. Sí, pero lo que voy es que Biden, después de la retirada de Afganistán, retirada que se la dejó servida Trump, pero que él, digamos, falla en los modos y no falló en los modos, en los modales de cómo lo hizo, pero eso estaba condenado que iba a pasar, ¿me comprendés? Pero ¿a qué voy? Sobreactúa, él se ve como un presidente débil, e internacionalmente, en la política internacional de Estados Unidos, es mirado como un presidente débil. Y entonces se ha puesto en esta suerte de cruzada, si me permitís el término, de yo le voy a poner un parate a Putin, yo lo voy a hacer sangrar acá. Vos fíjate que hay gente que ha mencionado la posibilidad de un Putin frente a la Corte Penal Internacional. Eso no va a pasar. No va a pasar. Pero eso es lo que se menciona. Estamos hablando de Rusia. Estamos hablando de Rusia, un actor nuclear de primer nivel. Un actor que puede borrar a Europa y gran parte de Estados Unidos en horas. En horas. Entonces, cuidado con Rusia. Cuidado con Rusia. Bueno, Bueno, ¿puede hacer una cosita, Fernando? En relación a esto, así Sí. no salimos del tema. Bueno, gracias por la exposición, Guillermo, un gusto escucharlo con la claridad que expone siempre. Una pregunta con relación a esto, iba a hacer otras, pero bueno, voy con esta. ¿Qué opinión le merece este riesgo de una guerra nuclear? Y sobre todo con los acontecimientos del día de hoy, es decir, con la visita con la presencia, mejor dicho, de Antonio Guterres en Kiev y los bombardeos que tuvieron lugar precisamente en las últimas horas, después de que haya venido del Kremlin. O sea, ¿qué opinión le merece esta situación? ¿Es un intento de mostrar los músculos ante Occidente? Con Fernando en una clase él ha mencionado una situación particular hace unos años, una operación también en la cual el objetivo era mostrar a los medios. Bueno, básicamente en este momento esta pregunta. Gracias. Mirá, yo yo creo que el mundo, en el estado en que se encuentra, está muy lejos de poder confiar su seguridad en los organismos multinacionales. Esto creo que es una enseñanza para la Argentina, que cree que porque los organismos multinacionales existen, la paz está asegurada, y cuando los que juegan son los grandes, los 5 grandes, la paz la manejan ellos, si va a haber paz o si va a haber guerra. Y que haya ido el señor Guterres a Moscú y después a mí no me movió absolutamente nada, ni esperaba nada, nada. Ahora, ¿por qué hace esa demostración de fuerza a Rusia, como vos mencionás, con la presencia de Guterres ya yéndose? Entonces, porque Rusia no va a cambiar su mirada de esto, está jugándose desde la perspectiva de ellos su seguridad estratégica, su seguridad vital, mientras que el resto del mundo, me refiero a la OTAN y sobre todo Estados Unidos, ninguno de ellos tiene un objetivo vital a su supervivencia como Estado en esto. Y este es el tema, a lo nuclear. Rusia, la guerra nuclear se puede dar, o el uso de un arma nuclear,
que es la antiarma, porque una guerra nuclear no obtiene ningún resultado político. Pero el arma nuclear está concebida para dar un mensaje de que este objetivo que yo tengo es vital a mi supervivencia. Entonces, y teniendo en cuenta que Rusia sí tiene en consideración el uso de armas nucleares tácticas en su doctrina militar, no sería descartable que ante determinadas circunstancias haga uso de un arma nuclear táctica en este caso. A mi juicio, lo que estamos viendo nosotros, hay una gran hipocresía, porque estamos viendo una situación de la crisis de los misiles de 62 al revés. Ucrania, nos guste o no nos guste, por aquello de la autodeterminación de los pueblos y todo ese tipo de cosas, yo soy un realista. Ucrania es el patio trasero, no es siquiera el patio trasero, es el patio de Rusia, como era Cuba en el 62. Ustedes imaginen que Rusia decidiera plantar armamento o una base militar en México. ¿Ustedes creen que Estados Unidos lo toleraría? Lo vería y con razón como una amenaza. Obviamente Estados Unidos tiene otros recursos diplomáticos, económicos para haber presionado sobre un gobierno mexicano que fuera por una cosa así. Pero lo que quiero ponerle a ustedes en el detalle es que para Rusia esto es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y en esa misma situación está tan dispuesto a escalar como estuvo Kennedy en su momento. Y cuando vos tenés una situación de ese tipo, es imposible imponer sobre el otro la derrota absoluta, como fue durante la Segunda Guerra Mundial, que los tres grandes decidieron rendición incondicional. Vos no podés pretender aplicar rendición incondicional sobre el Kremlin cuando el Kremlin tiene herramientas para destruir tu país completamente. Entonces, la única solución es como sucedió en el 62, ellos retiraron los misiles, los norteamericanos los retiraron de Italia, los retiraron de Turquía, más callada la boca. Es un win-win, los dos tienen que obtener ventajas. Pero esa venta del producto de que vamos por una situación que humilla a Rusia, me parece a mí que es un error político gigantesco. Voy a aprovechar la posesión del micrófono para hacer una de las preguntas que estuvo en su momento dando vuelta y que, bueno, puede ser más difícil ahora. En esta una solución negociada posible acerca de la neutralidad de Ucrania, una finlandización, como se decía, y luego de los hallazgos de masacres de civiles después de la retirada de Kiev, si es viable que esa sea una solución posible, ¿no? O si eso es una vía muerta. No, yo también comparto con vos, yo creo que está una vía muerta y que los dos políticamente están condicionados. Está, me parece, y con menos y más condicionado el señor Zelensky, porque su propio discurso, su propia actitud, ese llamado a que apóyennos que nosotros queremos guerrear, ha hecho inclusive que ahora lo han morigerado, un llamado a que la OTAN pelee en esta guerra, ¿no? Y fíjense que cuando hablaba con el Knesset en Israel, o con el Congreso de Estados Unidos, o la Cámara de los Comunes en el Reino Unido, en cada uno tenía un mensaje de relación, esto para nosotros como el Holocausto para ustedes, como Pearl Harbor para Estados Unidos, como el Blitz que hicieron al Reino Unido, como convocándolos a pelear cuando es imposible que eso suceda dentro del umbral nuclear. Y con esta la matanza se empuja, y con el empeñamiento que han tenido los rusos también, los dos bandos creen que están en posibilidad de ejercer sobre el otro un castigo tal que lo obligue a sentarse. Como están dadas las cosas, a mí me extrañaría muchísimo. Tendrían que cometer errores garrafales los rusos para, en la situación en que está Ucrania, derrotarlos. Pero fíjense, un minuto más, el tema de todo lo que se apostó a las medidas económicas financieras sobre Rusia.
que eso iba a hacerlo hincar las rodillas, y estamos ahora con líderes como el señor Johnson diciendo no me extrañaría que esta guerra se extienda por, hasta fines del año que viene, y no me extrañaría que haya una victoria rusa, o como el propio señor, el secretario de Defensa de Estados Unidos, 15, 20 días atrás, ante la reunión del Comité de Asuntos de la Defensa, del Comité de Servicios Armados, expresando que esta guerra no va a durar el poco tiempo que ellos esperaban, sino que puede llegar a durar años. Dijo, no 10 años, pero sí años. Entonces, ¿dónde están esas medidas económico-financieras que iban a hacer destruir la voluntad de combatir de Rusia? No soy economista, pero no encuentro muchos ejemplos que a corto plazo de medidas de este tipo, salvo el bloqueo continental que le metieron a Napoleón, o el bloqueo que le hizo la Armada Real durante la Primera Guerra Mundial a Alemania, nada de eso se resuelve a corto plazo. Y estamos hablando de líderes formados, no de tipos que se formaron pintando una pared, sino de tipos formados. Y mencionan este tipo, yo no sé, para mí es me desconcierta. Sí. Si tenemos alguna pregunta más del piso. Yo tenía otra por acá anotada. Sí, sí. Esto es volviendo un poco a cuestiones de la guerra en sí misma. Estaba revisando un poco la experiencia de guerra que dejó la operación en Siria. ¿Puede notar alguna similitud con respecto a la táctica militar, por lo menos en principio, cómo se había abordado el tema de Ucrania? Esa sería la primera. Y la segunda, bueno, es un poco de opinión y se desprende de lo que recién comentaba. Lo llevamos bajo el concepto de amenaza, de Rusia, digamos, se justificaría la guerra en tanto el enemigo es Occidente y no Ucrania. Parece que por ahí, o quisiera que reflexione en base a esto, o sea, ¿cuál sería el concepto de amenaza que maneja Rusia y cuánto se puede mantener, digamos, si esto se transforma en una guerra de guerrillas o en una cosa de larga duración? ¿Cuál sería un punto de inflexión hacia adentro? Bueno, con respecto a Siria, la presencia de los rusos en Siria, que fue a partir del 2014, si no me equivoco, le cambió la vida a Bashar al-Assad, que es el heredero a través de su papá, el oftalmólogo que maneja Siria, que venía en una situación caótica porque había muchas fuerzas que le dependían a él, fuerzas regulares e irregulares que estaban combatiendo contra exregulares, irregulares en territorio sirio, y era un caos eso. Los rusos le dieron orden a esa situación, le dieron apoyo aéreo táctico, es decir, de aviones de combate que podían operar en forma coordinada con las operaciones terrestres de los sirios, y le dieron luego operaciones de fuerzas especiales de los rusos en territorio sirio, que hicieron que el régimen de Bashar al-Assad recuperara control de gran parte del territorio sirio. En eso fueron exitosos, y el hecho de que, a un costo tremendo para los sirios, para la población siria, y eso que han tomado a este general que está conduciendo ahora las operaciones, me parece que va por ese lado, que es un tipo que va a poder integrar mejor esta situación donde en los dos bandos, tanto los rusos como los ucranianos, tienen presencia de fuerzas regulares, fuerzas irregulares, mercenarios, y después tipos traídos de Libia, para el caso ruso, de Libia, de Siria, de Armenia, los chechenos. Eso necesita un control. Con respecto al tema me decías, de los rusos y Ucrania, bueno, los rusos de entrada de la guerra dijeron que su guerra no era con los ucranianos, con el pueblo ucraniano. Putin se cansó de decir esto de que son pueblos hermanos, de que tienen lazos, y que ustedes que son historiadores lo saben mucho mejor que yo, pero y que el enemigo para él es este tema de la presencia de Occidente en Ucrania. ¿Pero en qué sentido? En el peligro que ellos ven de
que la OTAN, esto parte del siguiente punto. Los rusos consideran que que Occidente faltó a su palabra, no estuvo escrito, pero hubo un momento donde George Bush padre le dijo a Gorbachov que no iba a haber, cuando se iba a unificar Alemania, que no iba a haber una expansión hacia el este de la OTAN. No fue escrito eso, fue de palabra. Para la mirada de los rusos, el que no estuviera escrito tenía el mismo valor. Y ellos han visto, y es cierto, esa expansión que tiene razonabilidad, porque si yo hubiera sido polaco, hubiera sido alguien viviendo en los estados bálticos, búlgaro, que sea, más vale que no quiero estar bajo un nuevo pacto de Varsovia. Está claro, eso es comprensible, pero desde el punto de vista realista, los rusos han visto que no se cumplió con su palabra. Y siempre fijaron que, bueno, el límite es Ucrania. Bielorrusia no lo mencionan porque Bielorrusia, lo dijimos antes, es un títere que se maneja con ciertos bemoles, pero se maneja. Pero el límite es Ucrania. Y bueno, Ucrania, con su pedido de entrar a la OTAN, con lo que ellos consideran el golpe que se produjo en el 2014, tirando abajo el gobierno títere que tenían, o prorruso que había en Kiev, bueno, eso fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Cuánto puede durar esto? Lo que los rusos quieran mantener esta cuestión. Y para mí, insisto con algo, no subestimar la voluntad de los rusos cuando algo se les mete en la cabeza. No subestimar eso. Bueno, yo tenía una pregunta. ¿Cómo crees que impacta la guerra en la imagen de Putin dentro de lo que es Rusia? ¿Vos crees que es un acierto o fue un error? Mirá, no soy un experto en la política interna rusa, pero tiendo a pensar que es más bien visto que mal visto. La Rusia profunda me parece que se siente más identificado con este tipo de personajes que son muy fuertes, muy duros hacia afuera. Rusia no tiene una voluntad. Yo suelo poner este ejemplo que me parece que no es muy científico, pero a mí me parece que es interesante. Si vos lees las estrofas de la Marsellesa, de nuestro himno, del himno de Estados Unidos, ¿qué ves? Ves un canto a la libertad. Aún el Dios salve a la reina de los británicos te dice, Dios salve al rey porque él protege nuestras libertades. Es un buen rey que venga victorioso del campo de batalla porque él protege nuestras libertades. Pero cuando vos lees la letra del himno de Rusia, es un canto a la fuerza, al poder, a lo inmenso que es Rusia, a la que es la nación más potente, más inmensa de la Tierra. La ecuación es diferente. Y me parece que el ruso, en general, tiene una aproximación a esa mirada de tipo imperial, de un país grande, que a pesar de las limitaciones y de todas las cosas que le dicen de afuera, está ahí, se impone, se levanta y pega. Y está orgulloso de sus sacrificios. Está orgulloso de sus sacrificios. Vos pensás que en la Segunda Guerra Mundial, el número no se sabe, pero se calcula que entre 24 y 26 millones de rusos murieron en lo que ellos llaman la Gran Guerra Patriótica. ¿Está? Y por eso hay un uso del Kremlin de la desnazificación de Ucrania, porque hace ruido en la cabeza del ruso el tema de los nazis y todo ese tipo de cosas. Entonces, y aún teniendo un presidente judío en Kiev, ¿no es cierto? Pero eso pesa allá. Entonces, yo tiendo a pensar que Putin, primero que es un jugador estratégico muy por arriba del promedio de los líderes europeos. Me parece a mí, está muy por arriba, es un tipo que puede ver la jugada mucho más adelante. Me parece que sí es un tipo frío, calculador, y para nada estoy de acuerdo con aquellos que lo dicen, te dicen, bueno, es un tipo formado
policialmente, esto es blanco, esto es negro, que no puede distinguir matices. Yo no creo en eso, no creo en eso, no lo creo. Pero es mi opinión. Esa mirada de formación de Putin es no entender qué es la KGB. Exactamente, que es absolutamente el reino de lo gris. Claro, no es una comisaría ahí en Mar del Plata, La Sexta, en la calle tal, que bueno, a ver qué pasa. No, ese es otro tema el que trae Fernando acá. La KGB o el actual Servicio de Seguridad de Rusia no es como el servicio de inteligencia argentino que ve quién es el novio de tal, con quién sale el senador fulano, Mengano. No es eso. Es un jugador de primer nivel. Es un jugador de primer nivel que ya ha detectado, por ejemplo, los dos ciudadanos británicos que se fueron a combatir del lado de los ucranianos y salieron diciéndole, este tipo estuvo en tal lado, sirvió en el ejército, no son unos chantas, no son el superagente 86 con un zapatófono, son extremadamente sofisticados, tienen inteligencia manejándola desde el espacio, son tipos jugadores de primer nivel. Es como si el equipo de polo de Argentina jugara contra, no sé, estos juegan en serio, son profesionales. Entonces, no, como dice Fernando, esa mirada de, no, la KGB, unos tipos como los que nos muestra Hollywood, esquemáticos, Tovarich, tal cosa, no, cuidado, es más peligroso que ese estereotipo que tenemos de los tipos, ¿eh? Y hay un detalle más para nuestras libertades. El problema es China a largo plazo, no para mí que no lo voy a ver, ¿está? Pero el problema va a ser China. Y para equilibrar a esa China, para evitar que China sea el jugador que diga cuál va a ser el tono del vals que va a jugar el mundo afuera, se necesita de Rusia. Se necesita de Rusia. Y no va a haber Rusia por un largo tiempo, Precisamente que nombraste China, mi pregunta apunta para ese lado. ¿Este conflicto frena un poco el conflicto entre Estados Unidos y China o lo acelera, en tu opinión? Mira, yo creo que para ellos me parece, yo creo que con vos, con Fernando solemos hablar de estas cosas, ¿no? Extrañas. Yo creo que en el ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen al palacio en China, donde estaba el emperador? La ciudad prohibida. Yo creo que en la ciudad prohibida, cuando estalló esta guerra, descorchaban el champán, pero con limitaciones. A largo plazo esto lo beneficia a China. A largo plazo lo beneficia. En el corto plazo han de haber estado asustados por ver si las medidas económico-financieras los afectaban o no, pero a largo plazo lo beneficia a China. Esto también lo están viendo ellos, y me parece que a esto apunta la actitud de Biden, es más que nada también para China, porque cuidado con que China, el tema de Taiwán, si ven un Estados Unidos que... Pero me parece que también, porque hay otra cosa, China no es el supermercado chino que tengan ustedes a la vuelta por ahí. China es el epítome de la sofisticación. Es el epítome de ver las cosas a largo plazo. Y para mí China está viendo que Estados Unidos está sobreactuando, que no hay ningún objetivo vital acá en Europa para Estados Unidos, como sí es un objetivo vital para ser una potencia global de Estados Unidos, que Taiwán sea tomado por China. ¿Está? Entonces, para mí que lo tienen calibrado a lo que está sucediendo. China es el que debe estar observando esto con gran detalle, está aprendiendo mucho, y me parece también que políticamente está apoyando a Rusia. ¿En qué términos? En los términos de no castigarla, en los términos de decir, pero guarda, porque Occidente ha estado presionando en tal y tal las cuestiones, en marcar las jugadas. Fíjense que China tiene periodistas con las unidades militares rusas acompañándolos en los combates. China. Entonces, me parece que acá China es el gran jugador olvidado de esto. Y el otro jugador olvidado es India.
India es un verdadero jugador independiente en este mundo. Cuando nos hablan a nosotros a lo largo del tiempo de naciones del tercer mundo, ¿no es cierto? India ha sido siempre un jugador independiente. India ha sacado provecho de sus buenas relaciones con los soviéticos en su momento, de sus buenas relaciones con Estados Unidos, y ha hecho equilibrio, pero no un equilibrio pendular, a ver, no, el equilibrio que a Delhi le convenía. India es para sacarse el sombrero. India no es una tierra de faquires, una tierra de tipos que no comen vaca, no es mucho más que eso, es tan sofisticado como China, con otros tiempos, con otras formas. Pero cuidado, que India no está jugando su propio juego, le está comprando combustible barato, carbón a Rusia, y puede plantarse frente a Estados Unidos y decirle, mira, no te acompaño en esto, sin que le caiga a todo el mundo a decir, pero ¿cómo estás acompañando las matanzas que hacen los rusos en tal o cual lugar? No. ¿Está? Por lo menos así mi mirada, ¿no? Bueno, si hay alguna otra pregunta. ¿Puedo Yo hacer tenía, una no sé si se me escucha bien? Se me Sí, cortó sí. la comunicación. Sí. Bueno, yo no lo veo la mitad de las cámaras. Por eso. Por ahí es más de opinión y lo llevo más al campo de Argentina, con esto último que dijo el coronel Laferriere. Consultarle acerca de esta cuestión de China debiera estar, o por lo menos idealmente, ¿no?, dentro de la discusión de entre las políticas de defensa y en Argentina, claramente, ¿no? Y si existe algún plan, desconozco acerca de la adecuación del instrumento militar a esta política de defensa. Mira, no diste con la persona adecuada para hablar de esto, porque yo pienso que Argentina no tiene política de defensa desde décadas antes de 1983. Desde décadas antes de 1983 no tiene política de defensa. Porque durante el gobierno, durante la dictadura, cada Fuerza Armada compraba, eran como chicos, cuando mis hijos eran chicos iban a una juguetería y decían, quiero ese, quiero ese, quiero este. Y después ni siquiera se preguntaban, ¿cómo sostengo el juguete este? ¿Cómo lo voy a reponer dentro cuando se vuelva viejo? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a insertar con otro? Eso no estaba. Del 83 para adelante, lo único que tuvimos, que era lo primordial y lógico dentro de la atribulada historia nuestra, es la primacía de la autoridad política sobre lo militar. Pero más allá de eso, no hay política de defensa en Argentina. No hay absolutamente, no tienen política de defensa. Ni los políticos, en todo su espectro, ni los militares. La mayoría de los militares, yo soy un tipo atípico, no soy una rara avis. La mayoría de los militares ni se preguntan esto. Navegan estas aguas brumosas, ponen las velas en su rumbo individual y nada más. No hay política de defensa ni de nada, de ninguna cuestión. Compran, si van a comprarle algo a China es porque quieren quedar bien con los tipos por algo, y si se lo compran a Brasil es porque, bueno, están cerca y te dicen, no, el motor lo hace la Renault en Córdoba. Cosas que son directamente básicas de que te indican que los tipos no tienen ni idea de qué hablan. La defensa no existe en Argentina, no va a existir y va a seguir así por muchos años, porque en el fondo yo adscribo a lo que decía ya el difunto Carlos Escudé. Argentina está en medio de un experimento social y ha decidido entregar todo este tema de defensa a otros o a los dioses. Así que no sé qué dirán los dioses en sus conciliábulos, no tengo idea. Si no hay más preguntas, bueno, le quería agradecer a Guillermo. yo tenía un par de preguntas. Ah, sí, perdón, dale. Sí. No, varias cosas se me vienen a la mente. O sea, del primer momento estoy siguiendo la guerra en los medios que puedo, ¿no? Informándome. Primero preguntar qué medios o por dónde
como quien dice, consumir la guerra o informarse de la guerra, que no estén, que estén, ¿cómo decir?, desprovistos, no sé si desprovistos del todo de propaganda, ¿no? De un lado o del otro, pero que sean lo más neutrales posible, o ¿qué me recomendaría usted? ¿Por dónde? No, yo te haría una trampa si te diría, hace esto, aquello, porque y no quiero ser soberbio, pero lo voy a hacer. Yo veo de todo y leo de todo, pero lo tamizo en base a las cosas que he estudiado, a lo que he visto, a lo que conozco. Entonces, yo puedo ver un programa en RT que se llama Crosstalk, que hablan sobre, traen gente de todos lados y hablan, y yo puedo distinguir qué es propaganda de qué no. Y puedo verte, qué sé yo, algo que produce la BBC o Al Jazeera y puedo discriminar. O veo por Telegram qué dice el Ministerio de Defensa ruso, qué dicen los ucranianos y me veo el mapa y puedo... O sea, todos te están mintiendo. No es que... no me refiero a los medios de prensa en general porque ellos se abastecen de la información que consiguen, ¿no es cierto? Pero la información es parte de toda la guerra. Entonces... Yo sugeriría basarte en lo que la historia te dice, cómo han procedido esos países en guerra, cómo ha procedido Rusia, cómo procede un país cuando sus intereses vitales, en serio, no enunciados, vitales, están en juego. Entonces te podés guiar. Pero te digo, opinar como opino me ha significado que por izquierda y por derecha me maldigan en todos los idiomas, porque yo estoy desde que soy un tipo que colabora para que masacren niños en Ucrania, a otro que no entiende la opresión que la OTAN genera sobre... No, por todos lados, ya me he cansado de bloquear gente por mononeuronales, pero es así, pero es muy difícil, es muy difícil poder recomendar tal. Claro, por eso mismo, porque yo digo también, sabemos que está todo, ¿no? Obviamente que hay mentira o hay propaganda, pero bueno, justamente ese ejercicio de sacar, ¿no? Las medias verdades, las verdades de todo eso, para ver realmente cómo se avanza, o cómo el transcurso real de la guerra y lo que realmente pasa. Por ejemplo, obviamente uno acá a este lado consume más, ¿no?, lo de Occidente. Porque, Pero por vos ejemplo, fíjate, Edgar, te interrumpo un segundo. sí, Hace 15, 20 días atrás, dejaron de invitarme de La Nación. La principal columnista de internacionales de La Nación, la vi yo por la tele, dijo que en 3 días los rusos se iban a empezar a retirar porque no tenían más comida. Yo también fui bastante desgraciado porque puse en Twitter, puse a poner, faltan 3 días para que se retiren. Después puse, faltan 2 días, falta el día 1 y no pasó nada. Pero vos no podés dar ese dato, no podés dar ese dato porque es ridículo, ¿me comprendés? Y eso lo está dando un diario que yo lo he leído desde de chico, y que lo sigo leyendo, ¿me comprendés? Es poco serio. Como también es poco serio los tipos que te dicen... también otro periodista muy conocido en Argentina que dijo el 9 de mayo termina la guerra porque los rusos van a querer desfilar en Moscú con la guerra terminada. Nadie pone una fecha al fin de una guerra. bueno, Nadie que sea razonable. Nadie. justamente esa fue otra de las preguntas, porque supuestamente había leído en varios medios que eran como que agentes iban a decir no, que para el 9 de mayo, por el Día de la Guerra Patria, se iba a dar al fin el conflicto como un objetivo de Putin o del gobierno, ¿viste? Llegar, sí, me parece obviamente a esta altura totalmente No sé, por ahí irrazonable. nos sorprenden y lo hacen. A mí me sorprendería, no creo. No creo. No creo, Para el 9 de mayo no creo que Rusia alcance los objetivos que me parece que debieran buscar para obtener una victoria vendible. No creo, Claro. Pero no Y creo. no, obvio. La otra pregunta era, ¿cuánto, o de su experiencia, de lo que va leyendo y consumiendo, cuánto es lo que pudo calcular Rusia en cuanto a la invasión de la reacción esperable de los mismos ucranianos? Porque bueno, se dice que en el Donbass hay una gran parte de ruso parlante en cuanto al apoyo en sí, porque bueno, uno ve que hay un apoyo, pero también ve mucha resistencia, inclusive en los territorios ocupados. ¿Cuánto de Sí. ese cálculo
teniendo en cuenta que Rusia es una nación, como pasa en Polonia, que es multiétnica, y ese juego de la etnicidad y de los distintos grupos. Mira, yo te llevo a los chechenos. Viste que hay chechenos combatiendo con los rusos, ¿no? Sí. ¿Qué hicieron los rusos con Chechenia? Tabla rasa. Faltó decir Delenda et Chechenia. Faltó decir eso y tenés chechenos peleando con los rusos. O sea, esa limitación, autolimitación de decir, no, porque son prorrusos, fijad lo que hicieron en Kharkov. Fijaron lo que hicieron en Mariupol. Los rusos combatiendo son un rodillo destruyendo cosas. Y después van a preguntar, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Pero así, históricamente así. Históricamente así. Así que esa preocupación razonable como la que vos presentás, no creo que esté... si el día de mañana van a hacer un referéndum y lo van a armar y van a sacar 85% de votos favorables a hacer la república de el Mar de Azov, ponele. Sí. ¿Quién lo va a ir a controlar? No, yo mismo. Nadie. Nadie, Claro. No, Claro. básicamente la pregunta era por el lado de en cuanto al apoyo y la facilitación, la facilidad que le puede dar al avance de la misma operación, por eso, y los cálculos, los costos, pero bueno, como usted plantea recién, ellos no tienen tanto en cuenta eso, ellos van a lo... Pero no lo tienen en cuenta ni siquiera las fuerzas irregulares Claro. prorrusas de la República del Luhansk y del Donbass, que también hacen sus tropelías a troche y moche. Vos tenés cómo se habrán sostenido todo este tiempo. O vos te crees, y las del otro lado, porque hay desastres que han hecho los rusos y que no me extraña que los hayan hecho, pero vamos a ver lo que se puede llegar a descubrir más adelante cuando todo esto termine. Sí. Del otro lado... Sí, porque está esa propaganda fuerte de la descoordinación rusa, de los tiros en los pies, básicamente, o sea, por eso. O sea, también dar una claridad más a esto. No, es que yo lo de los tiros en los pies lo vengo escuchando de los tipos de que no pegan una, los rusos, está todo mal. Está todo tan mal que no pueden ser desalojados. O sea, si este ejército ruso está hambreado, sin munición, sin moral, no tienen moral de combate, no tienen esto, falta esto, aquello, ¿por qué no se los sacan a patadas del territorio ucraniano? Si los otros están con moral elevadísima, el apoyo global, todo esto, ¿por qué no los sacan? Porque no es tanto como lo dicen. En una guerra vos vas a tener elementos que están con baja moral, con alta moral, depende también de los mandos, de las circunstancias, de un montón de cosas. Pero si no, no tiene explicación que los rusos sigan combatiendo. Claro. No, claro. No, y el otro tema era el tema de la influencia de la tecnología, porque tiene esta guerra como parámetro del siglo XX, ¿no? En pleno siglo XXI, ¿no? Y estas ambigüedades, como por ejemplo el uso de los drones, el uso de las redes sociales y todo, como es casi una guerra en vivo, casi de los dos lados, ¿no? ¿Cómo afecta en sí o sin la planificación militar de uno y otro? La tecnología acompaña a la planificación militar desde que alguien agarró y a un palo le hizo un agujero, le metió una piedra, ahí empezó a planificarse de otra forma. Ahora, yo de esto le bajo, yo esperaba más del empleo estratégico de lo que se llama la ciberguerra. Yo creía que la ciberguerra en esta contienda iba a tener un papel significativo y por lo que aprecio no la ha tenido. Esto no quiere decir que la ciberguerra no lo va a tener a futuro. Me parece que al estado del arte de la cosa ahora dando vueltas no lo tiene. Ahora, te llamo la atención con un detalle que no lo vas a ver de parte de los rusos y que es uno que vos acabás de mencionar. Cada soldado ucraniano es un teléfono, ¿viste como dicen cada ciudadano un voto? Cada ciudadano ucraniano tiene un teléfono. Y los tipos sacan fotos de todos lados, las suben a sus redes, le mandan a la novia, aquello. Y es muy raro ver de los rusos. Eso que hacen, por un lado, te deja ver, bueno, cómo están haciendo, y la gente dice, mirá cómo están combatiendo. Pero por el otro lado, a los rusos les da abierto una cantidad de información monstruosa. Porque del otro lado, la inteligencia rusa empieza a ver esta imagen. ¿Qué terreno puede ser? Tal. Mira cómo están vestidos los tipos. Mira cómo utilizaron
los procedimientos que utilizaron para tirarle a estos tanques. Mirá el estado en que está el material. Mirá cómo, no sé, cómo proceden. Un montón de información la dan gratis al enemigo. Es loco lo que están haciendo. Es loco lo que están haciendo. Debían haberle sacado el celular hasta el último soldado que está en el frente y devolvérselo cuando vuelve. Porque es muy serio el tema. Sí, no, inclusive he visto videos de ayuda humanitaria y todo que prácticamente le borran un poquito, pero ya está. Con esos datos Pero son tan regalados. Tal cual. Hay gente que dedica su vida a analizar ese tipo de cosas. Claro. Es así. Claro. No, y la otra pregunta era, bueno, a colación de la primera que hizo el compañero Francisco, yo tenía una autopercepción, y capaz que hay muchos que cuando Putin da esa palabra, uno dice, bueno, hay un avance y se iban a quedar en el Donbass, en Lugansk, en las regiones. ¿Por qué, desde su análisis, ese avance hacia Kiev o hacia el resto de Ucrania? Porque uno piensa en una guerra capaz más bien defensiva, ¿no era más efectivo quedarse en esos territorios ocupados y hacer una guerra poniendo posiciones ahí y básicamente conteniendo al avance ucraniano? Porque quizás los tipos pensaron que podían generar una situación de hecho en proximidades de Kiev que tumbara al gobierno. Pero es una suposición. Claro. Porque también se hablaba... Porque no sabemos, porque nadie está viendo los documentos que produjeron de planeamiento los rusos. Y quizás ustedes tengan acceso a eso el día de mañana. Pero, ¿me comprendés? Cuando los rusos lo liberen, si es que lo liberan. Porque si no, no vamos a saber, vamos a tener suposiciones de que lo hicieron para distraer, de que pensaron que podían hacer un golpe en el territorio en Kiev, de que planificaron mal. No sé cuál es la decisión por eso. Pero sí, no me extraña lo que sí hicieron en el sur de expandirse tanto sobre el mar de Azov como sobre el mar Negro. Eso era clave. Vos fijate que desde el 2014, cuando se hacen de Crimea, los rusos se quedaron sin agua, sin provisión de agua para Crimea, porque los ucranianos les cerraron en la zona de Kherson la llave del agua. Y ahora los rusos que controlan Kherson abrieron las válvulas de agua y tienen agua sin necesidad de llevarla por barcos a Ucrania, a Crimea. Claro. ¿Vos te crees que van a devolver Kherson los rusos a Ucrania? No, obvio. No, era eso, ¿viste? Porque uno ve, como también los famosos grupos Spetsnaz que se hablaba, que bueno, que era la primera avanzada, que el objetivo era matar al presidente Zelensky, que no se lo logró, que bueno. Yo no sé, pero nadie lo sabe con certeza. Puede ser, yo no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es poner duda a la certeza. Cuando te dicen no, a mí me sorprende cuando escucho analistas que te dicen, no, estos tipos pensaban en 2 días terminar esto, en 3, iban a matarlo, no lo iban a matar, Putin está echando a todos los tipos, está enfermo, tiene un mal de no sé qué tipo en el estómago, ¿dónde? Paren un poco. Como también lo que está muy mal, me parece a mí, es lo que se está haciendo la negación de la cultura rusa. No se puede hablar, no se puede leer a Dostoyevsky, no se puede leer a Tolstoy. Estamos todos locos. Estamos locos. ¿Qué creen? ¿Que no va a existir más Rusia? ¿Creen que van a partir a Rusia en 10 naciones diferentes? Si están así, corten con el alcohol. Corten porque no va a pasar. No va a pasar. Claro, no va a pasar. Claro. Sí, y después me gustó el planteo que un compañero habló, el tema del rol de China, porque también se hablaba en su momento que como que China iba a aprovechar para su espacio, para hacer su ofensiva en Taiwán, pero en este momento obviamente no hay nada. Se habla también que no sé si a mediano o largo plazo tienen una fecha o un momento, pero bueno, por otro lado he leído también que las armadas, las fuerzas marítimas de países linderos en el mar de China también se están reforzando en lo militar. Ese es otro tema que nos venden a nosotros acá en Argentina, como que el Atlántico Sur es el centro de gravedad geopolítico del mundo del siglo XXI. Es mentira.
Es mentira. El centro de gravedad del mundo del siglo XXI está en la zona del Asia-Pacífico, todo lo que es la zona del Pacífico y la cuenca del Índico. El Atlántico Sur no existe como centro de gravedad, y es algo que tendríamos que aprovechar si este fuera un país en serio, para aprovechar esa ventana larga de oportunidad para generar acuerdos con Brasil, con Chile, con Uruguay, para tener peso específico, aprovechar eso y no esperar y no venderte, no somos un lugar que en cualquier momento nos van a desembarcar los británicos en la Patagonia. Dejen de decir pavadas, porque no va a pasar nada de eso. No va a pasar nada de eso. En el Asia-Pacífico donde se está jugando todo. Y el Asia-Pacífico es donde Estados Unidos se juega su futuro como potencia global o no. No se lo juega en los terrenos de Ucrania. Se lo está jugando allá. Y está malgastando, a mí me parece, está malgastando credibilidad. Porque si esto termina de la forma que yo creo que puede llegar a terminar, la credibilidad de Estados Unidos va a estar golpeada dramáticamente. La credibilidad del Partido Demócrata de Estados Unidos va a estar golpeada dramáticamente. Y eso no es bueno para nadie. Sí. No es bueno para nadie. Se habla inclusive el dólar con el tema del valor de los recursos, en fin, que pone en crisis varias cosas, pero bueno. Y su opinión en lo personal, o sea, porque era otra pregunta que se decía en los medios, ¿qué les ha pasado? Sí, esto es una cronía, una locura. Si estaba Trump, ¿cómo lo hubiera tomado de repente? Yo creo que Trump lo que hubiera hecho era tomar un avión, irse a Malta, reunirse con Putin y repartirse la figurita. Por más que en los dichos hacia el pueblo hubiera dicho, estoy con Ucrania hasta el final, vamos Zelensky querido, estoy con vos, pero se hubiera ido a Malta o a donde fuere y hubieran arreglado esto. Antes de todo esto. Como se fue, ¿te acordás que se fue a Singapur a reunirse con Rocketman, ahí con Kim Jong-un? Sí, Se sentó con él y bueno, dijeron, a ver cómo es la onda acá, viejo, terminemos con esto. Lo mismo hubiera hecho, con más razón con Putin, al cual le debe algunos favores, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Y quería saber sus redes sociales, su blog para seguir y si publica material de este tema o relacionado. Estoy en Twitter, muy activo. Fíjate ahí como dice mi Twitter es G. Laferrier. Sí. Y tengo un canal en YouTube que se llama, tuve un rapto de genialidad en el título, se llama Análisis Militar con Guillermo Laferrier. Mirá vos, parece el título de novela mexicana. Le puse así y en eso produzco, he virado. En Twitter hago algún comentario, antes estaba muy fuerte en Twitter, pero he virado a YouTube porque me da más facilidad, para mí menos engorroso que estar escribiendo y no equivocarme, que se puso una C. Hay gente que en YouTube, en Twitter hacía un hilo sobre alguna de estas cosas y un tipo que me decía, Guillermo, tal palabra va con C y no con S. Sí, está bien. Yo escribía rápido y publicaba, ¿viste? Pero no estaba haciendo una clase de gramática en la RAE. Pero bueno, hay gente que es muy purista y me perseguía por esas cosas. Así que opté y miré a YouTube. Ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Todos estos gracias. temas los he tratado ahí. Joya, o así puedo consumir el contenido que me interesa. Y dale like. Eso. Y me voy a suscribir, yo me suscribo a todos esos canales. Vos dale like y para apretar la campanita. Sí. Bueno, quería entonces, para cerrar, agradecerle muchísimo a Guillermo. Siempre es un gusto escucharte. Y espero que le haya iluminado algunos aspectos del ámbito militar, de la faceta militar de esta guerra, que por ahí a los que venimos de otros palos académicos se nos escapa. Dentro de los avisos parroquiales, el lunes que viene vamos a seguir con esta metodología, porque lo vamos a tener como invitado a Andrei Waypoint,
para que cuente su manera de ver este conflicto, que en algunas cosas se parecen, otras no, y bueno, es otro de los objetivos que tenemos como seminario, que vean puntos de vista diferentes. Ahí Andrei es de los tipos que más sabe de defensa en Argentina y de los tipos que más saben de equipamiento militar en serio, porque acá en Argentina hay muchos guitarreros, vendedores de humo, no, pero este sabe y mucho, sabe mucho. Bueno, Les agradezco un montón, les agradezco a todos un montón por haber estado. Y a vos también. gracias a vos. No, gracias a vos, Guillermo. Chau, chau. Muchas gracias. Chao a todos. Hasta luego. Chao, gracias.